de información y las comunicaciones, y este tipo de eventos buscan conectar un proceso de formación sobre ciudades inteligentes con la realidad del país. La construcción de la paz, pues nos interesa a todos, pero lo que percibimos nosotros es que nos debemos aproximarnos más a la construcción de la paz, informar cuál es el contenido de los acuerdos, en qué consiste el posconflicto, o sea, cuál va a ser ese nuevo país que vamos a construir a partir de esta oportunidad que llamamos paz. Entonces, en ese orden de ideas, gran parte de los asistentes son estudiantes de este posgrado, 70 personas que están culminando mañana un proceso de casi 10 meses estudiando cómo construir territorios y ciudades inteligentes en países en vías de desarrollo como Colombia. No me extiendo más. La metodología. ¿Cómo opera la metodología para que se queden hasta el final? O sea, este no es un evento tradicional de conferencias desconectadas, como hablábamos con Óscar Chamada hace un momento. El objetivo es que podamos conectar a los arquitectos de la construcción de la paz en Colombia, del Departamento Nacional de Planeación, de la Presidencia de la República, de las altas consejerías, de Cali y Bogotá, los arquitectos de la paz, con expertos colombianos y extranjeros que nos están visitando en el marco del posgrado, expertos en planeación urbana, en planeación territorial, en nuevas tecnologías, en innovación. Algo que encontramos en el proceso de construcción de este foro es que hay muchos interrogantes. O sea, el horizonte que quieren construir los colombianos en materia de paz no está claro. O sea, la paz la anhelamos todos, pero ese horizonte lo tenemos que construir. Un horizonte en el ámbito de la planeación territorial, de las regiones, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, en el ámbito de la cohesión social, en el ámbito de la economía. Entonces, para no extenderme más, hoy esa va a ser la metodología del foro. Son 5 segmentos temáticos. El primer segmento nos van a contar los expertos, tanto del Departamento Nacional de Planeación como de la universidad, en qué consiste la construcción de la paz y en qué consiste el posconflicto. Una vez que entendemos qué es la construcción de la paz y qué es el posconflicto, comenzamos a adentrarnos en 4 grandes temas. Planeación territorial, ¿cómo vamos a planear esos territorios del posconflicto? Ese es el primer tema. Es un diálogo, no son conferencias frías que se acaba la conferencia, la próxima no. Todos los segmentos terminan con un diálogo. Primer tema, planeación territorial. Segundo tema, sostenibilidad ambiental. ¿Cómo vamos a lograr que esos territorios que hoy están afligidos por el impacto de la guerra o donde no hay presencia del Estado sean sostenibles ambientalmente? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Están conectados? Bueno, tercer segmento, o mejor, el tercer gran tema, cohesión social. ¿Cómo vamos a lograr que todos los colombianos nos beneficiemos con la construcción de la paz? No solamente los que estamos en las grandes ciudades. Y el último tema, que lo dejamos ahí premeditadamente, vamos a tener a 4 expertos extranjeros en el último segmento, construyendo un imaginario de una economía del conocimiento en un escenario de posconflicto. O sea, de dinero hablamos al final del día. O sea, que los que tienen vocación empresarial, de emprendimiento, se tienen que quedar hasta el final. ¿Ok? Bueno, ya no me extiendo más. Nuevamente en nombre de la Universidad Externado de Colombia
agradecerles en nombre del señor rector Juan Carlos Henao, que es una persona que ha venido acompañando estrechamente la formalización de los acuerdos de La Habana. Pues bienvenidos al externado y comenzamos el primer segmento. Entonces, el primer segmento se llama Introducción al posconflicto y al proceso de construcción de la paz. Los expertos les van a contar por qué se habla de posconflicto y por qué se habla de construcción de paz. Vamos a responder una pregunta y al final del día ustedes dirán, no se respondió la pregunta, pero la idea es que la respondamos entre todos. ¿Cuál es el estado de los acuerdos de paz? ¿Y cuáles son los principales retos políticos, sociales y económicos vinculados con el posconflicto y la construcción de la paz? Trajimos dos expertos, personas con formación y una trayectoria muy, muy importante, que están pensando en estos temas hace muchos años. Vamos a darle la bienvenida a Luis Fernando Mejía, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, y que es uno de los cerebros que está pensando en ese país del posconflicto. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Y posteriormente viene Francisco Mojica, que él va a colocarle sabor al diálogo, que es el director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad. Bienvenido. Y el plan que tengo acá en estos 40 minutos que tengo es contarles cuál es la visión panorámica, cómo venimos construyendo desde el Plan Nacional de Desarrollo lo que es la visión de desarrollo territorial, de construcción de paz y cuáles son los retos y especialmente los instrumentos que hemos venido desarrollando precisamente desde ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, voy a tratar de ir relativamente rápido por las primeras secciones. Es una presentación relativamente larga, pero porque quiero ponerlo en contexto. Primero un tema de cómo estamos en el tema macroeconómico, eso es importante porque eso nos da como la cancha en la cual la economía colombiana viene jugando. Después hablamos del balance del proceso de paz y el acuerdo para el fin del conflicto. Entramos en los retos territoriales que nos entrega este proceso de construcción de paz, instrumentos y finalmente muy rápidamente quisiera hablarles de los dividendos económicos de la paz, que fue un estudio que sacamos en noviembre en diciembre del año pasado. Entonces entremos en contexto macro, aquí voy a ir relativamente rápido, pero simplemente quería ponerlos en contexto. Simplemente recordar que, digamos, el primer cuatrenio del presidente Juan Manuel Santos fue un cuatrenio en donde hubo una gran cantidad de logros económicos y sociales. No es solamente buena política, también por supuesto buena suerte, eso hay que reconocerlo, y tuvimos un choque positivo en el precio del petróleo que generó por supuesto un crecimiento importante, pero creo que lo destacable es que no es solamente crecimiento económico, sino avance en cifras sociales. Entonces acá ustedes ven, por ejemplo, crecimiento económico que aumenta en 15% frente al inicio del periodo del presidente, PIB per cápita que aumenta, pero también temas sociales, reducción del 27% en la tasa de pobreza, 34% en la tasa de pobreza extrema, es decir, un crecimiento económico que vino de alguna forma generando impactos positivos en términos de ingreso para todos los colombianos y por ende reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Y cuando nos miramos en términos, por ejemplo, de inversión extranjera directa, nuestro país típicamente fue un país en donde llegaban 4.000, 5.000, máximo 6.000 millones de dólares al año en términos de inversión. Y a pesar, digamos, de la desaceleración de la caída en el precio del petróleo que ocurrió en el 2014, pues los niveles de inversión extranjera directa realmente son mucho más altos que lo que teníamos antes. Hoy en día estamos ya en 12.000 millones de dólares, que de nuevo es más del doble de lo que típicamente recibía la economía colombiana. En términos comparativos, Colombia fue el país de la región, de las 6 economías más grandes de la región, que redujo el desempleo. Entonces, una noticia buena y es, redujimos rápidamente el desempleo. La noticia mala es que en Colombia el desempleo, vamos a estar viendo, digamos, friccionales de largo plazo del desempleo, deberían ser del orden del 6 o 5%. Reducciones rápidas también en la pobreza, fue el país de la región que más redujo la pobreza.
Y adicionalmente temas positivos de competitividad, en donde, por ejemplo, en el último ranking de Doing Business del Banco Mundial, que es 2015, se habla sobre la preponderancia de Colombia como el país en donde es más fácil hacer negocios. Esto que involucra mediciones de qué tan fácil es abrir y cerrar negocios, digamos los trámites asociados con ese tipo de requerimientos, y Colombia es el primer país de la región en esta materia. Sin embargo, como ustedes saben y han escuchado en las noticias, pues tenemos una nueva realidad económica. Quisiera destacar esta gráfica que es bastante interesante. Tiene dos series. Una primera que es la tasa de cambio, que es esa línea gris que ustedes ven, y el precio del petróleo que se mide en el eje derecho. Fíjense que estas dos gráficas son un espejo completamente. En la medida en que cae el precio del petróleo, se evalúa la tasa de cambio, y al revés. Pareciera uno que fuera la misma gráfica construida al revés. ¿Por qué? Eso es básicamente economía 101, y es que caídas en el precio del petróleo en un país en donde las exportaciones de petróleo son importantes, involucran menos recursos entrando por esas exportaciones y por ende menos dólares entrando. ¿Y qué pasa cuando cae la oferta de un bien? En este caso el dólar, pues sube su precio. Ese es básicamente el mensaje. Cae el precio del petróleo, menos dólares entrando, sube el precio del dólar. Eso implica una devaluación de la tasa de cambio. Y esa es la nueva realidad económica, en donde Colombia tuvo un pico de ingresos petroleros para el fisco, para el gobierno nacional, de 24 billones de pesos en el 2013. Ese fue todo el boom petrolero que tuvimos a partir del 2010. Y hoy estamos en negativo. Este año vamos a devolverle 800.000 millones de pesos a las empresas petroleras por concepto de los pagos anticipados que se hacen en el año anterior en términos de retenciones del impuesto de renta. Entonces desaparecieron de nuestras cuentas fiscales 23 billones de pesos. Creo que esa cifra es contundente, y eso da una medida del impacto tan grande que tiene esta caída del precio del petróleo en la economía colombiana. Sin embargo, la inversión se ha logrado mantener de alguna forma en niveles razonables. Esta es una gráfica que muestra la inversión, que hace unos 6 años estaba a niveles de 25 billones de pesos. Tuvimos un pico de 45,5 el año pasado, y este año estamos en niveles de 38, 40 billones, que no se compadecen con la caída en los ingresos que tuvimos debido a ese choque petrolero. Entonces hemos tratado de mantener este crecimiento económico, y especialmente el presupuesto de inversión, que es el que jalona el crecimiento económico desde el punto de vista del gobierno nacional. Simplemente para mostrar la resiliencia. Esto es muy importante porque ustedes escuchan noticias de la desaceleración, pero todo en la vida es relativo. Hay que mirar las cosas en el contexto en los cuales uno se desenvuelve. Entonces, por ejemplo, esta es la última gráfica que tenemos de crecimiento, es el primer trimestre del 2016. Recordemos que las cifras de crecimiento salen con un rezago de más o menos 3 meses. La siguiente, que es segundo trimestre, va a salir en septiembre de este año. La tasa de crecimiento fue de las más bajas de los últimos años, 2,5%, pero somos la economía número 15 a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la economía mundial sufre un proceso de desaceleración permanente. Ustedes han escuchado, Estados Unidos, a pesar de todo lo que ha hecho, sigue creciendo a tasas bajas. Hoy salió el último dato de un crecimiento de 1,1, cuando la expectativa era por encima del 2%. Lo del Brexit, todo esto ha generado incertidumbre a nivel mundial, y en ese contexto, digamos, de crecimiento mediocre, hay que decirlo, Colombia de todas formas sigue destacándose incluso a nivel mundial, y a nivel regional también. Somos la tercera economía que más crece, solamente Perú y México están creciendo por encima. Obviamente no voy a hablar de los desastres que son económicamente Brasil y Venezuela, eso no debería ser nuestro punto de referencia, pero seguimos siendo de nuevo de las economías que más están creciendo. Y un punto muy importante, y es que en términos relativos, Colombia ha logrado diferenciarse en estos últimos 4 o 5 años en términos del crecimiento. Estas gráficas muestran qué tanto estamos creciendo por encima o por debajo del promedio de las economías más grandes de la región. En el periodo 99-2002 crecimos ligeramente por debajo, igual en el 2003-2006, 2007-2010 también, y fíjense que en el 2011-2015 hemos logrado crecer más de 1 punto porcentual por encima del promedio de la región. Entonces, de nuevo, yo creo que esto es una muestra, no es conformismo, es simplemente resaltar que estamos
en un contexto internacional complicado y que Colombia ha logrado mostrar una resiliencia muy importante a este choque externo. Y esto se refleja en un tema muy importante que es la inversión. La tasa de inversión es la fuente principal de crecimiento económico del mediano plazo. Esto nos dice de cada 100 pesos que producen los colombianos, cuánto se está dedicando al ahorro, a la inversión en maquinaria y equipo que genera crecimiento económico. Y hoy en día Colombia cuenta con la tasa de inversión más alta de toda la región, 28,3%. Hace 15 años nuestra tasa de inversión era del 12, del 15%. Y creo que esto de nuevo es una garantía de que Colombia va a lograr mantener esta senda de crecimiento económico que ha mostrado en los últimos años. Ese era el balance macro y el contexto, digamos, de esta nueva realidad económica. Quisiera ya entrar al tema más puntual de paz. El tema de la construcción de paz no es solamente acuerdos de La Habana y posconflicto. Como les comentaba, ya en el Plan Nacional de Desarrollo se planteaba paz como uno de los pilares y especialmente con una visión de estas tres Colombias que coexisten hoy en día en nuestro país. Una Colombia, digamos, muy moderna, muy desarrollada, Bogotá, Medellín, Cali, las ciudades modernas en donde realmente tenemos empresas profesionales que pueden competir fácilmente a nivel mundial. Una segunda Colombia intermedia en donde tenemos ciudades intermedias que han tenido, digamos, desarrollos importantes, sociales, económicos y que han logrado empezar a sacar una buena parte de sus poblaciones de la pobreza. Y una tercera Colombia en donde realmente, que especialmente está enfocada en la parte rural dispersa de nuestro país, en donde la presencia del Estado ha sido muy baja, en donde persisten brechas importantes en términos de crecimiento económico, en términos de pobreza extrema, y en donde realmente tenemos que hacer un enfoque para poder cerrar las brechas socioeconómicas. Y ese enfoque de cierre de brechas, como lo vamos a ver, creo que quedó muy reflejado en este Plan Nacional de Desarrollo. Entremos en detalle primero el tema del proceso de paz. Ustedes también habrán escuchado, digamos, los diferentes puntos. Yo quisiera hacer un ejercicio muy simple. Quisiera preguntarles que levanten la mano a las personas que se han leído total o parcialmente alguno de los acuerdos que ha publicado el gobierno. Somos la mitad del auditorio, muy importante. Ustedes se tienen que informar, no dejen que la prensa y el gobierno los informe, eso es importante por supuesto, pero creo que el ejercicio de autorreflexión y de lectura de los acuerdos es fundamental. Todos son públicos, todos son completamente transparentes y es clave que ustedes lean los acuerdos y se informen sobre lo que se está pactando. Son 6 puntos: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. De esos 6 puntos ya se han llegado a acuerdo a 4 puntos: los de desarrollo agrario, participación, solución al problema de drogas y víctimas. El tema de fin del conflicto: se está revisando la situación de las personas privadas de la libertad, reformas y ajustes institucionales, y el tema de implementación, verificación y refrendación también está por cerrarse, y esto, digamos, una vez se cierren estos 2 puntos, pues se concluiría esa primera etapa de la agenda de terminación del conflicto. Cuando uno mira cómo cada uno de estos 6 puntos se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible, es bastante interesante encontrar que de alguna forma cada uno de esos puntos está alineado con objetivos del ODS. ¿Por qué menciono esto? Los objetivos de desarrollo sostenible fueron los que reemplazaron los objetivos del milenio. Yo no sé si ustedes conocen esto. Un proceso, digamos, de Naciones Unidas en donde se da como una agenda que trata de direccionar a los países para cerrar brechas esenciales, por ejemplo, en términos de mortalidad infantil, de embarazo adolescente, y son metas, digamos, que de alguna forma dan una hoja de ruta de política pública a nivel mundial. Eso se reemplazó el año pasado por estos acuerdos que son un poquito más comprensivos, los objetivos de desarrollo sostenible, en donde Colombia ha jugado un papel de liderazgo mundial. Yo quisiera destacar que Colombia fue el primer país del mundo que incorporó en su objetivo principal de política pública, que es el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso hacemos este cruce y es importante destacar que hay una alineación en esta agenda de política pública entre Plan Nacional de Desarrollo, acuerdos de paz y objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo son los tiempos?
Lo primero que arranca, y es lo que ustedes conocen, es el alistamiento, ¿no? Es digamos, las acciones para generar las condiciones para la implementación del acuerdo final. Después viene un periodo, digamos, una vez se hace la firma oficial, formal del acuerdo, ya con los 6 puntos cerrados, de más o menos 180 días, en donde se abre todo el tema de respuesta rápida, que es este plan de choque en las 29 veredas que ustedes habrán escuchado, en donde se hace una coordinación a nivel gobierno nacional, territorio, para poder, digamos, llegar con la oferta institucional pertinente y relevante para el cierre de brechas. Y una visión mucho más de largo plazo, de 10, 20 años, en donde se implementan los acuerdos que se han ido trabajando en La Habana. Entonces, dos componentes, o tres componentes: el primero, el alistamiento, digamos, de los acuerdos; segundo, 18 meses, 180 días de, 180 días de implementación, refrendación; 18 meses de la respuesta rápida; y luego todo lo que tiene que ver con la implementación de largo plazo de los acuerdos. Antes de pasar a la siguiente, es muy importante hacer referencia a estos 180 días. Recordemos que uno de los temas más importantes, y es que cuando se firme el acuerdo, las FARC tienen 180 días para el periodo de dejación de armas. Entonces, todo lo que va a venir después, que es respuesta rápida e implementación de mediano y largo plazo, ya se va a dar una vez se ha hecho esa dejación de armas por parte de las FARC. Quisiera entrar ya a los retos territoriales que involucra este posconflicto. Aquí Planeación Nacional, como ustedes se imaginarán, juega un rol fundamental, porque hacemos, digamos, todo el apoyo técnico de medición, de política pública, de focalización de política pública. Entonces, para hacer eso, hemos desarrollado una serie de herramientas que nos permiten, digamos, verificar cuál es la capacidad institucional y la afectación del conflicto armado a nivel territorial. Entonces desarrollamos con el grupo de proyectos especiales que está del DNP, que está enfocado en los temas precisamente de la paz, un índice que llamamos un índice de incidencia del conflicto armado, que resume, digamos, temas como víctimas de desplazamiento forzado, acciones armadas, homicidios, secuestros, víctimas de minas antipersonales a nivel municipal, cada uno de los 1.101 municipios de nuestro país. Y hacemos una medición bajo estas variables para entender cuál ha sido la afectación del conflicto a nivel municipal. Entonces aquí tenemos dos mapas, no sé si se ven bien desde allá atrás. De mano izquierda, 2002, entre más, digamos, rojo es más alta la afectación del conflicto armado. Entonces ahí están, digamos, los sospechosos usuales: Nariño, Putumayo, norte de Santander, toda la región del Catatumbo, algo de los llanos orientales, digamos, lo que uno tiene en el radar de en donde se ha focalizado todo este conflicto armado. Clave, por supuesto, la diferencia, ¿no? El 2002-2013, como por supuesto con toda la consolidación de las Fuerzas Armadas y la inteligencia de las fuerzas militares, se pudo, digamos, reducir de manera importante. Pero persisten temas ahí de nuevo: Catatumbo, Nariño, Putumayo, digamos, por solo dar unos ejemplos de municipios en donde todavía persiste una alta o muy alta incidencia del conflicto armado. Entonces vamos a tomar esa cancha para definir, digamos, incidencia del conflicto. Entonces voy a mostrarles una serie de mapas. El de mano izquierda es ese índice de incidencia del conflicto, de una manera, digamos, en escala de grises. Entre más oscuro está un municipio, más incidencia tuvo. Entonces de nuevo aparece Nariño, Putumayo, Caquetá, norte de Santander, algo por allá en la costa Caribe, la parte norte de Antioquia, especialmente Urabá antioqueño. Entonces eso es nuestra metodología: distinguir qué municipios han tenido incidencia del conflicto armado. Y les voy a mostrar una serie de mediciones para entender por qué la importancia de esta metodología y por qué esto nos va a ayudar a focalizar la política pública. Entonces, en el mapa de mano derecha, primer mapa que les muestro, es cultivos ilícitos, digamos, cuál es la presencia de cultivos ilícitos. Y cuando uno hace un cruce, pues básicamente el 87% de los cultivos ilícitos se encuentran en municipios de alta incidencia del conflicto armado. No es sorprendente, pero sí es clave hacer este cruce y decir, mire, realmente hay una relación altísima entre la incidencia del conflicto y la presencia de cultivos ilícitos,
Por eso resulta importante y clave la política de sustitución de cultivos, porque eso hace parte, digamos, de esta relación entre conflicto armado y, digamos, economías ilegales. Otro ejemplo, minería ilegal. Entonces aquí tenemos, digamos, el mapa en donde el Ministerio de Minas y el Ministerio de Defensa han detectado la presencia de minería ilegal. Aquí está un poquito más vinculado con temas de oro, coltán y demás. 38% de los municipios con muy alta y alta incidencia presentan extracción ilícita de oro, es decir, hay una alta correlación entre conflicto armado y minería ilegal, que por supuesto nutre las finanzas de los grupos al margen de la ley. Deforestación. Cuando uno mira los índices de deforestación, encuentra que el 58%, casi 60% de la deforestación que ocurrió en nuestro país en los últimos 15 años ocurrió precisamente en municipios de muy alta y alta incidencia del conflicto armado. Entonces tenemos ya 3 variables: minería ilegal, deforestación y cultivos ilícitos. Cuarta variable, esfuerzo integral de cierre de brechas. Entonces, cuando uno mira las condiciones básicas socioeconómicas de los municipios, es decir, uno hace una medición de qué tan alta es la cobertura del acueducto, qué tan buena es la calidad de la vivienda en un municipio, cómo está la cobertura de vacunación, temas básicos que debería tener cualquier municipio de nuestro país. Pues resulta que uno encuentra que 150 municipios, es decir, el 80% de los que están en alta y muy alta incidencia del conflicto, deben hacer un esfuerzo muy alto para cierre de brechas. En otras palabras, el 80% de estos municipios tienen bajos niveles de condiciones socioeconómicas básicas, es decir, vacunación, cobertura de vacunación, cobertura o calidad de la vivienda, temas de mortalidad infantil, embarazo adolescente. Entonces, son municipios que además de todos los problemas que les acabo de mencionar, tienen problemas desde el punto de vista de estas condiciones básicas socioeconómicas. Y otro tema importante, y creo que no es sorprendente, es cuando uno mira la ruralidad. En Planeación Nacional desarrollamos una serie de categorías para no hablar simplemente de centros urbanos, cabeceras y resto, sino que hablamos de categorías de ruralidad. Hay grandes ciudades, hay ciudades intermedias, hay municipios rurales y municipios rurales dispersos, que son municipios con grandes extensiones, pero densidad de población relativamente baja. Y lo que encontramos, pues no sorprendentemente, es que casi el 90% de los municipios que tienen alta incidencia del conflicto armado, pues tienen una altísima ruralidad, son municipios rurales o rurales dispersos, y eso hace parte importante, digamos, también de este diagnóstico. No sorprende también que cuando uno mira el índice de pobreza multidimensional, pues en el 90% de estos municipios la pobreza es realmente muy alta frente al promedio nacional. Eso es el reflejo de todo lo anterior, de bajos niveles socioeconómicos, de altos cierres de brechas. Y finalmente, y esto es muy importante, nosotros en DNP hacemos un esfuerzo por mirar el desempeño integral de los municipios, que involucra temas como, por ejemplo, temas de gestión, qué tanto cumplen con los planes de desarrollo a nivel territorial, qué tanto cumplen con la eficiencia, digamos, de la inversión, si se logra completamente ejecutar los recursos y si efectivamente se logra ejecutar de manera digamos, eficiente esos recursos. Y es un índice que de pronto ustedes han escuchado, que sacamos un ranking de los mejores municipios a nivel de todo el país, y pues no sorprende que casi la mitad de los municipios que tienen alta y muy alta incidencia del conflicto se ubican en grupos de bajo desempeño integral, es decir, en donde las capacidades institucionales a nivel territorial pues realmente son de las peores a nivel nacional. Entonces, pues creo que este es un panorama bastante desolador, es decir, en estos municipios hay problemas de institucionalidad, de capacidad a nivel territorial, de temas de pobreza, de brechas socioeconómicas, de cultivos ilícitos, y creo que por eso es importante esta herramienta como eje, digamos, focalizador de la política pública. Entonces, ¿cuáles son como los instrumentos que hemos pensado para dar respuesta
a estos problemas del posconflicto, que de nuevo fíjense que esto no necesariamente tiene que ver con temas de acuerdos de La Habana, son temas que ya identificaba el Plan Nacional de Desarrollo, de cierre de brechas, de mejoramiento de capacidad institucional, de ejecución a nivel territorial, que deben ocurrir independientemente de lo que pase en La Habana y en la, digamos, y en la refrendación de los acuerdos en el plebiscito. Entonces, lo que hicimos fue pensar en un marco lógico en donde reflejemos cada uno de los instrumentos a nivel territorial de acuerdo al ciclo de inversión. Entonces, el ciclo de inversión tiene, digamos, 4 componentes fundamentales, digamos, del tema de planeación y ejecución de política pública. Primero, lo primero, y es para hacer una buena ejecución de la política pública tengo que planear bien. Ese es el primer componente esencial y en eso, por supuesto, pues como su nombre lo indica, Planeación Nacional juega un rol muy importante. El segundo es, bueno, yo paso de unos planes de política pública que involucran unos proyectos a hacer la estructuración. Voy a hacer la estructuración de esos proyectos y eso requiere calidad en esa estructuración. Tercero, voy a ir al tema de financiamiento y ejecución. Hago la estructuración de un proyecto, tengo que buscarme los recursos y tengo que asegurarme que esa ejecución, digamos, de esas platas sea realmente eficiente. Y finalmente, y esto no pasa muy frecuentemente a nivel territorial, pero es muy importante, tenemos que tener un componente de seguimiento y evaluación, en donde la ejecución de los proyectos de inversión de política pública podamos hacerle una evaluación y que esa evaluación retroalimente la planeación, es decir, que aprendamos, no somos perfectos, aprendamos qué salió bien y qué salió mal, para poder en el siguiente ciclo volver a planear de una manera informada. Y esto es muy importante porque el énfasis de planeación nacional es incidir con evidencia. Entonces, ese ciclo, digamos, resume cómo se hace la planeación, la ejecución, la estructuración y el seguimiento y evaluación en la política pública, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Yo quisiera entonces en este contexto, digamos, en este marco lógico, comentarles cuáles son los instrumentos que hemos venido desarrollando para mejorar ese flujo de ciclo de inversión. Entonces, en los temas de planeación, en los temas de planeación, primero, fíjense que el Plan Nacional de Desarrollo se hace, digamos, a nivel obviamente nacional, pero con una visión territorial, en donde tenemos que ir al territorio a preguntarle a las regiones qué es lo que esperan del Plan Nacional de Desarrollo, y eso hizo parte fundamental de los insumos con los cuales construimos el Plan de Desarrollo que se aprobó en junio del año pasado. ¿Qué viene después? Los planes de desarrollo territorial. Entonces, estos planes de desarrollo territorial los hacen ¿quiénes? Los alcaldes que recién se posicionaron en enero de este año. Y ahí básicamente lo que hicimos fue un acompañamiento de casi, digamos, casi 980 entidades territoriales, en donde tratamos de que los territorios acogieran los lineamientos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo a nivel territorial. Entonces, un acompañamiento en el territorio, no es simplemente mandarles desde acá, desde Bogotá a ellos el plan de desarrollo, sino ir al territorio. Hicimos giras a nivel departamental y a nivel municipal para asegurarnos que los planes de desarrollo tuvieran esta misma visión de desarrollo territorial, de cierre de brechas y que se conviertan en un instrumento de construcción de paz. Creo que esto es importante, es un tema de gestión, pero creo que es la primera vez que el Planeación Nacional hace un acompañamiento tan intensivo. Se había hecho antes algo de manera un poquito menos frecuente y esto es tal vez lo más extensivo que hemos hecho en los últimos años. Primer elemento. Segundo elemento, plan de POTS modernos. Tal vez el instrumento más importante a nivel de planificación territorial son los POTS, los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial básicamente hacen eso, ordenar el suelo de los municipios, es decir, qué va a estar dedicado a temas urbanos, a temas rurales, qué voy a dejar como una reserva forestal, una reserva ambiental, cómo va a ser la visión de desarrollo con base en un ordenamiento del suelo del territorio. Y cuando miramos con el Ministerio de Vivienda, digamos, la calidad de los POTS, pues realmente es muy deficitaria a nivel nacional.
Hay temas técnicos como por ejemplo que el 60% no define adecuadamente cuál es el perímetro urbano, no hace una separación clara entre perímetro urbano y perímetro rural. 60% digamos no delimitó bien los suelos de protección, no acogen bien los territorios de reserva forestal, por ejemplo, ley segunda. Digamos, hay una serie de deficiencias técnicas muy importantes. Hay desactualización de los POT. Los POT tienen una vigencia de 8 años, ellos tienen que estar cada 8 años renovando de manera estructural los POTs. Y teníamos 81% de los municipios, de los 1.100 municipios, con estos POTs vencidos, no habían hecho el trabajo de renovar esos POTs. Ningún municipio está pensando a nivel regional, y esto es muy importante porque así como Bogotá, no solo Bogotá, sino Bogotá es Mosquera, Chía, Soacha y todos los municipios aledaños, porque hay una integración económica, pues no es sencillo pensar que un municipio solamente es ese municipio delimitado administrativamente, tiene que considerar su relación con los municipios aledaños y ningún POT lo había hecho anteriormente, no tenían esa visión, digamos, regional territorial. Y no se está utilizando los POTs como un instrumento de desarrollo. Cuando uno mira la lista, digamos, de instrumentos de gestión del suelo, que incluyen temas como plusvalía, valorización, realmente muy pocos municipios están utilizando esos instrumentos que son importantes para la gestión del suelo, para el desarrollo económico y para los ingresos municipales en estos POTs. Entonces, deficiencias técnicas, POTs desactualizados y no se están utilizando los POTs para lo que realmente es, pues es un panorama bastante desolador. Entonces, a raíz de esto, Planeación Nacional ha venido hablando de este programa de POTs modernos, que es básicamente un programa, digamos, que tiene 3 componentes, un componente, digamos, de alistamiento, un componente de formulación y un componente de implementación. ¿Qué es lo que se está buscando? Garantizar que la calidad del diseño de los POTs a nivel territorial sea la que se necesita, que se cumpla con todos los lineamientos de ley que involucran definición de suelo urbano, incorporar las restricciones en el uso del suelo, una visión de planificación de desarrollo, una articulación regional. Ustedes ven ahí una visión supramunicipal, muy importante porque se tienen que articular con todo el territorio, integrar de manera interesante el territorio urbano y rural y después implementar especialmente todos los instrumentos que tienen que ver con gestión de uso del suelo. Entonces tenemos este plan, vamos a tener 80 municipios priorizados, muchos de ellos van a estar por supuesto en los temas de cierre de brechas de posconflicto, pero también tenemos municipios como por ejemplo Bogotá. Bogotá se quiere sumar a esta iniciativa para tener una visión también suprarregional de temas de POTs. Otro tema importante es el catastro. Estoy hablando todo temas todavía de planeación. El catastro multipropósito, hoy en día lo que tenemos es un catastro fiscal, que básicamente lo único que hace es delimitar de manera administrativa los linderos de los predios urbanos y rurales. Pero usualmente se hace solamente para aquellos predios en donde ya hay una formalización de la tenencia, donde hay un título de propiedad. No tenemos información a nivel nacional de cuáles son los predios que tienen simple tradición o tenencia en nuestro país. Y esto es muy grave porque pues difícilmente vamos a poder desarrollarnos como país si no tenemos un inventario de absolutamente todo el territorio, cuáles son los linderos, quién está en dónde, cuál es la vocación de uso del suelo. Y hoy en día tenemos un catastro que es básicamente para propósitos fiscales, pero de nuevo está muy focalizado en territorios o predios que tienen un título formal, y ustedes se imaginarán pues la cantidad de problemas que tenemos hoy en día de informalidad en tenencia de predios. Entonces, 2/3 partes de los municipios tienen el catastro rural desactualizado o no lo han formado. Formación catastral es importante y tenemos 2/3 partes de los municipios sin esa información actualizada o pues ya con formación. Obviamente los temas son más graves en el catastro rural, pero también en el catastro urbano. Entre más rojo ustedes ven, hay más problemas de desactualización o no formación de los predios a nivel territorial. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer este catastro multipropósito. Es ir más allá de un catastro fiscal
que cubra absolutamente todo el país. No podemos tener una sola hectárea en nuestro país sin tener claro cuáles son los linderos administrativos, cuál es el título de propiedad, puede ser formal o informal, cuál es la vocación agropecuaria. Esto es muy importante para el catastro rural y para el desarrollo agropecuario, y eso hace parte de este catastro, digamos, multipropósito, que va más allá de lo que es tradicional. Se está hablando de una georreferenciación para tener de nuevo el mapa completo, tener un catastro, digamos, que se aproxime más a la realidad, y esto es importante, y es articular el catastro con el registro. Hoy en día, ustedes, si alguien ha hecho alguna actualización de un predio a nivel rural, ustedes ven que es un lío, porque uno hace una actualización del predio y después tiene que ir a la superintendencia de notario de registro a hacer la actualización. Eso debería ser automático. Cuando uno hace el trámite por un lado o por el otro, debería haber un sistema interoperable que haga la actualización de manera inmediata, y hoy en día eso no pasa. Queremos hacerle también la vida más fácil a todos los ciudadanos en esta materia. Pasemos al segundo componente. Entonces, el tema, digamos, de planeación, acompañamiento para el desarrollo de planes de desarrollo territorial, temas de POTS modernos, el ordenamiento del territorio a nivel territorial, cumpliendo las calidades técnicas que se requieren, y finalmente este tema de catastro multipropósito, que nos da la información completa. Se me olvidó contarles la meta, sacamos un COMPES hace unas 3 semanas, la idea es que a 2018 tengamos una cuarta parte del país, 25%, ya con este catastro multipropósito, y esto por supuesto es un proceso, digamos, que dura unos 10, 12 años. Temas de estructuración. Buena parte de los problemas de las capacidades institucionales se reflejan en los problemas que tienen para hacer una buena estructuración de los proyectos. A nivel territorial realmente no hay una buena capacidad en buena parte de los municipios para hacer buenos proyectos de estructuración y presentar proyectos a nivel del sistema general de regalías. Tenemos varias iniciativas, pero como ya me están diciendo que el tiempo se está acabando, quisiera comentarles de aquí lo más importante. Hicimos un barrido de cuáles son los proyectos más solicitados a nivel territorial. ¿Por qué? Porque el de DNP, digamos, hace la Secretaría Técnica del Sistema General de Regalías, y tenemos, digamos, el listado de qué están pensando los alcaldes y los gobernadores, qué es lo que más requieren frecuentemente. Entonces, lo que hicimos fue armar un listado de estos, en esta primera fase, de 26 proyectos, en donde tenemos unos proyectos tipo, es decir, unas iniciativas en donde le damos a los alcaldes y a los gobernadores casi que unos pliegos pre-fase 2, en donde les ahorramos tiempos y costos de estructuración. Entonces, un pliego en el caso de una biblioteca, le decimos, mire, una biblioteca debe contar con estos componentes, debe tener estas especificaciones, y el alcalde puede coger este proyecto tipo y adaptarlo a nivel territorial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bibliotecas, infraestructura educativa, un colegio, escuelas de música, estaciones de bombero, plazas de mercado, centros de salud, centros TIC, ya que estamos acá en temas de TIC, canchas de fútbol, eso es una solicitud importante, plantas de beneficio, mataderos, digamos, municipales, etcétera, etcétera. 26 proyectos que, de nuevo, que son los más solicitados, en donde la idea es que los alcaldes se acojan a estos proyectos, pero con un componente adicional, y es que tenemos contratos tipo. Realmente a nivel territorial, los problemas, digamos, de corrupción a nivel territorial se dan esencialmente en los procesos de contratación, donde no hay pluralidad en los procesos de licitación pública. Más del 80% a nivel de infraestructura de los contratos se otorgan a un único oferente. Lo que queremos con este programa de estandarización es también tener contratos tipo. Le decimos a los alcaldes, bien, usted quiere irse con esto que le ahorra tiempo, le ahorra costo, también hagamos un contrato tipo que nos ayude a garantizar la pluralidad en la contratación a nivel territorial. Tenemos temas, esta es la primera fase, vamos a seguir avanzando en este tipo de proyectos tipo más adelante. Temas de financiamiento y ejecución, es muy importante, hay una institucionalidad, no la voy a entrar en detalle, simplemente estamos armando un fondo cuenta para el posconflicto que logre articular las diferentes fuentes de financiamiento. Tenemos platas de nivel de gobierno nacional, platas a nivel de gobierno territorial, pero también, por supuesto, los organismos multilaterales
y los países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, quieren aportar al posconflicto y tenemos que crear un fondo cuenta que permita tener una articulación y un apalancamiento de los diferentes fuentes de recursos, y en eso estamos trabajando y ya tenemos este fondo cuenta Colombia en Paz. Un instrumento muy importante, tal vez ustedes escucharon que ayer el director del DNP hizo una firma con la gobernadora del Valle del Cauca de un contrato paz. El contrato paz es precisamente esa visión territorial articulada, nación, administraciones locales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se van a focalizar los recursos? ¿Cómo se va a hacer esta construcción de paz? ¿Cómo se van a implementar los proyectos tipo? Todo con este énfasis en cierre de brechas, y ahí tenemos estas iniciativas que son bastante interesantes. De nuevo, ayer fue el primer contrato paz en el Valle del Cauca. Y finalmente, los temas de seguimiento y evaluación. Aquí es clave la transparencia. Tenemos una herramienta que se llama Mapa Regalías, que ustedes pueden acceder, busquen Mapa Regalías en sus celulares o en sus computadores, y ustedes pueden ver el mapa nacional de en dónde se está ejecutando cada peso del Sistema General de Regalías, cuánta plata se está ejecutando, en qué proyecto, y una lista de los contratos, quién es el contratista, digamos, toda la información. Cosas que mejoren corrupción a nivel territorial y a nivel nacional es la transparencia, y esto hace parte fundamental. Lo que queremos ahora es montar mapa inversiones para tener el mapa completo de todas las inversiones que está haciendo no solamente las entidades territoriales, sino el gobierno nacional a nivel municipal. Los invito a que accedan a esta herramienta. Cierro con el tema de dividendos económicos de la paz. Un tema muy importante porque algunas personas han dicho que la paz no tiene dividendos, que la economía colombiana ya recogió los dividendos de la paz ante, digamos, el proceso de desarticulación de las FARC, que fue lo que llevó al final de cuentas a que la guerrilla se sentara a la mesa de negociación. Y lo que hicimos fue, muy rápidamente les cuento, hacer un estudio comparativo para mirar qué había pasado en otros países a nivel internacional que firmaron procesos de paz. E hicimos un ejercicio bastante robusto de encontrar países con similaridades al caso colombiano en términos del proceso que estamos haciendo actualmente en La Habana. Un ejemplo es, miramos si esos procesos de paz que ocurrieron en otros países tenían, al igual que en el caso colombiano, un proceso de desarme, de desmovilización, de reintegración, mecanismos de justicia alternativa, comisiones de la verdad. Es decir, no es solamente cualquier firma de un acuerdo de paz, sino firmas de acuerdos de paz que se parecen al caso colombiano, que tienen elementos comunes al caso colombiano. Les voy a contar muy rápidamente cuál es la muestra. Hay 117 países o casos de estudio en 3 bases de datos. La más famosa es la Universidad de Uppsala, que hace un seguimiento detallado a los casos de conflicto armado a nivel mundial. De esos hicimos un filtro de países que ya terminaron con el conflicto armado, que nos da 36 países de esos 117. De esos 36, 31 tuvieron acuerdos de paz y 5 una victoria unilateral, caso Perú, que tuvo una victoria militar con Sendero Luminoso. Y finalmente filtramos y llegamos a 18, que es la última cifra que tiene a mano derecha, que son esos países que más se parecen en términos de lo que se está negociando, de los elementos, digamos, de la negociación que se está haciendo actualmente en La Habana. Les voy a mostrar solamente una gráfica ya para terminar de cuál fue el resultado. Hicimos un análisis de diferentes variables macroeconómicas, PIB, comercio internacional, demanda, etcétera, etcétera, pero quisiera mostrarles esta que es la más importante. Esto tiene tres líneas acá en diferentes momentos del tiempo. Marcamos el año del acuerdo, que es lo que está en la mitad, 3 años antes del acuerdo, 5 años antes del acuerdo, y después miramos el mediano largo plazo, que ocurría 3, 5 y 10 años después de la firma del acuerdo. Para 3 grupos de países, la línea azul, ahí no se ve tan azul, pero la que está más abajo, la del menos 3,3, son países que tuvieron terminación del conflicto. Es decir, la muestra de países más amplia, los 36 países. La amarilla, que es la que está más o menos en la mitad, son los países que tuvieron solamente acuerdos de paz, es decir, sacamos los 5 que tienen victoria unilateral, y la roja es el grupo de 18 países que más se parece al caso colombiano. Entonces lo que hacemos
ustedes ven que de alguna forma hay una aceleración del crecimiento económico después de la firma del acuerdo, y lo que hacemos para dar un dato es simplemente comparar el promedio 10 años después de crecimiento económico frente a lo que venía ocurriendo 5 años antes del acuerdo. Esa es la cifra que ustedes ven a mano derecha arriba y es 1,9%. En la muestra más amplia es 1,1%, y esa es la cifra que de pronto ustedes algunos han escuchado, que hemos dicho que el dividendo de la paz en países con condiciones similares a Colombia está entre 1,1 y 1,9. Esto es una cosa importante porque es evidencia internacional, esto no es un ejercicio especulativo, esto es los datos lo que da, pero no es simplemente para decir que esto va a llegar como un maná, que simplemente se firma el acuerdo y vamos a empezar a crecer 1,5% más de lo que venimos creciendo. Esto es simplemente oportunidades de crecimiento que están atadas a una ejecución plena, concienzuda y eficiente de los planes de política pública que tienen que ver con el conflicto armado. Entonces hay varios temas ahí de inversión, aumenta la inversión, aumentan las exportaciones, aumenta la demanda. Por el lado de la oferta, y con esto cierro, hay digamos dos sectores claves: construcción, que es natural, y agricultura e industria. Última diapositiva. Cuando uno mira evidencia académica de casos colombianos, lo que uno encuentra es, aquí está la lista, el promedio de esos estudios en el caso colombiano han dado 1,4. La Universidad de los Andes, de hecho, fue la más optimista, que es el último estudio que habla de 4,4. A nosotros, y eso que yo soy del gobierno, me parece exagerado. 1,4 es algo similar a esta nueva metodología que es completamente distinta. De nuevo, esto es un mensaje para decir: los beneficios de la paz están ahí, la evidencia internacional están ahí, pero esto requiere una construcción de manera participativa y consensuada, no solamente del gobierno nacional, sino también del gobierno territorial. Esperamos que ustedes también hagan parte de esta transformación, de este cierre de brechas, y que todos de la mano construyamos este nuevo país y este país en paz. Muchas gracias.